Muy bien. Vamos a continuar con lo que habíamos comenzado. Habíamos estado trabajando con el teorema del trabajo y la energía y el principio de conservación de la energía. Habíamos hecho dos casos de las dos maneras. Vamos ahora a desarrollar otros dos casos en los cuales solo vamos a revisar ya el principio de conservación de la energía. Y luego pasamos a otra cosa. Vamos a dividir la clase en dos partes. Recuerde que debe ver la clase antes del próximo martes o de la próxima clase para que usted esté al tanto de lo que vamos a continuar. Así que vamos a iniciar. Debo recordarles que aquí no hay tiempo para copiar porque como es una grabación, usted va a tener que ponerle pausa al video para ir copiando lo que usted vaya necesitando. Vamos entonces a comenzar. Habíamos estado revisando el principio de conservación de la energía. Vamos a hacer un caso solo con energía. Decíamos que un objeto que se mueve en un sistema o una superficie sin fricción, podemos aplicar el principio de conservación de la energía. Vamos a suponer este siguiente caso. Vamos a pensar que hay un objeto de 200 gramos que se suelta desde el reposo en una pista en la que no hay fricción, tal como estamos mostrando en el muñeco. Aquí ya está, así que vamos a ahorrar ese tiempo. El bloque va a bajar a lo largo de la pista y va a pasar por el punto B. Lo primero que pedimos es qué velocidad lleva cuando pasa por este punto. Luego pedimos la velocidad en el punto C, es decir, cuando sube un poco y pasa por este punto. Y finalmente cuánto comprime al resorte cuando lo impacta. Muy bien, lo que vamos a hacer es comparar dos puntos, como hicimos en el principio de conservación de la energía. Le vamos a llamar a este punto A, aprovechando que a este le hemos llamado punto B, punto C, y vamos a pensar que en el momento del impacto, el resorte va a comenzar a comprimirse, el objeto va a ir disminuyendo su velocidad y de repente se va a detener. Vamos a pensar en el momento que se detiene como el punto D, es decir, aquel momento en que el objeto tiene una velocidad cero y la compresión máxima del resorte también tiene un valor que será el mayor valor, el valor máximo. Y definitivamente que después el resorte va a volver a empujar al objeto y seguramente va a volver a subir hasta la misma altura de 5 metros. Esta altura es de 5 metros desde el punto B al punto A y del punto A al punto C hay 3 metros. Vamos a comenzar. En el literal A voy a comparar el punto A con el punto B, es decir, los dos estados. ¿Qué condiciones hay en el punto A? Bueno, dice que el objeto se suelta desde el reposo, por lo tanto, esa masa en ese momento no se mueve. Veamos el principio de conservación de la energía. Dijimos que la masa por la gravedad por la altura en A, que era la energía potencial gravitatoria, más la energía potencial elástica, un medio de K por X, le voy a poner X sub A al cuadrado y ya vamos a analizarlo. Y la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Y eso va a ser igual a la masa por la gravedad, por la altura en el punto B, más un medio de la constante del resorte por la deformación que tiene en el punto B y la energía cinética. Y vamos a analizar lo que ocurre en cada etapa. Por ejemplo, en el punto A la velocidad es cero. Eso significa que este término se va a eliminar porque la velocidad es cero multiplicado por lo demás va a ser cero. También es interesante observar
que en el punto A el resorte no está actuando porque el resorte está hasta allá. Significa que energía potencial elástica tampoco hay. Y por lo tanto toda la energía inicial es energía potencial gravitatoria porque hay una altura. En el punto B tampoco está actuando el resorte aún, así que la energía potencial elástica es cero. Y veamos lo que va a ocurrir con la altura. Ahí depende de nuestro sistema de referencia, como dijimos antes. Yo voy a poner el marco de referencia en la parte más baja de la pista, acá. Esta va a ser la referencia y por lo tanto voy a decir que en base a esa referencia, la altura del punto A sería de 5 metros. Mire, de aquí hasta el punto A hay 5 metros. De aquí mismo hacia el punto B, bueno, el punto B está ahí mismo, así que la altura del punto B es 0. Y la altura del punto C, de acuerdo al muñeco, podríamos decir que es de 2 metros, porque si de C hasta A hay 3 metros, de aquí hacia abajo habrán 2 para que sumen 5 metros. Así que la energía potencial en B también va a ser 0. La altura en B es 0. Y entonces podemos decir que en el punto B toda la energía es cinética. Podemos decir entonces y concluir que toda la energía potencial gravitatoria que había en el punto A se ha convertido en energía cinética en el punto B. Y vamos a trabajar esa ecuación. La masa por la gravedad por la altura del punto A sería un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Así que despejo lo que me piden, que es la velocidad en el punto B. Así que voy a pasar el 2 a multiplicar. 2mgha y la masa que está multiplicando la voy a pasar a dividir y naturalmente que se va a eliminar con la de abajo. Por lo tanto, la velocidad en B sería nada más la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura del punto A. Es decir, la raíz cuadrada de 2 veces el 9.8 y la altura del punto A que dijimos que era 5 metros. Así que ahí me ayuda con su calculadora. Yo aquí tengo la mía y voy a decir que 2 por 9.8 por 5 es 98 y la raíz cuadrada de ese 98 es 9.90. 9.90, las unidades serían metro por metro, es metro cuadrado, pero como hay una raíz cuadrada sería metros. Y acá segundos al cuadrado abajo, la raíz cuadrada serían segundos. Así que puedo asegurar que en el punto A, perdón, en el punto B, la velocidad es de 9.90 metros. Y ahí está la primera parte. Lo primero que nos pedían entonces, ahí está, esa es la velocidad en el punto B. Voy a literal B, ojo acá. En el literal B me preguntan la velocidad del objeto en el punto C, es decir, acá. Yo voy a plantearlo siempre. Usted puede ir simplificando y de una vez puede decir que al inicio solo hay energía potencial gravitatoria, al final solo cinética, pero tiene que tener cuidado. Yo sugiero que siempre lo plantee. Ahora, como yo quiero calcular algún dato del punto C, tengo dos opciones. O comparo B con C o comparo A con C, porque al fin y al cabo la energía se conserva, no importa el punto de referencia que tome. Yo voy a tomar el punto A por una razón, porque en el punto A tengo los datos exactos. Y en el punto B, el dato que conozco es este 9.90 y como usted ve en su calculadora, este ya está aproximado porque era 9.89 y algo. 9.899.
Y entonces al usar este valor para hacer otro cálculo, definitivamente que me va a causar un pequeño error, que no va a causar gran problema, por supuesto. Muy bien, entonces voy a comparar el punto A con el punto C. Usted puede hacerlo con el punto B y C. En A ya sabemos que había masa, gravedad y altura A, energía potencial gravitatoria, resorte, un medio de K por X sub A al cuadrado, y cinética, un medio de la masa por la velocidad en V al cuadrado. Comparando con el punto C, masa, gravedad, altura de C, resorte, un medio de K por X sub C sería al cuadrado, y la cinética, un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Nuevamente en el punto A y en el punto C, el resorte no está actuando. Así que los eliminamos. Y también ya dijimos que en el punto A era aquí, al punto B le puse en el punto A. La velocidad inicial es 0, así que también se va a eliminar. Yo pude haber solo puesto de una vez porque ya lo había hecho. De una vez pude haber puesto solo masa por gravedad por altura de A. Ahora veamos el lado derecho. ¿Existe altura en el punto C? Sí existe. ¿Existe velocidad? También. Así que ahora en el punto C no hay solo un tipo de energía. Hay energía potencial gravitatoria y también hay energía cinética. Entonces la voy a colocar. Masa por gravedad por altura C más un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Y despejo lo que quiero, que es la velocidad en C. Voy a pasar este término a restar al otro lado. Masa por gravedad por altura en A menos masa por gravedad por altura en C. Y en el lado derecho quedaría un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Así que mire lo que voy a hacer. Voy a hacerlo de una vez. Voy a sacar factor común aquí, masa y gravedad. Quedaría altura de A menos altura de C. Este 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. La masa la voy a pasar a dividir. Y mire, se eliminó otra vez la masa. O sea que la velocidad en C sería la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad 9.8, altura A menos altura C. La altura A es 5 metros y la altura en C 2 metros. Y eso con su buena calculadora que usted tiene nos daría, vamos a ver, eso aquí me da 7.67 metros sobre segundo. Y mire, esta velocidad es menor que la anterior porque es obvio que acá tenía una velocidad alta y cuando fue subiendo su velocidad fue disminuyendo hasta alcanzar 7.67 metros por segundo. Y ahí está. Esa sería entonces la velocidad en el punto C. Vamos a volverlo a hacer. Vamos, no nos equivocamos. Raíz de 2 por 9.8 por la diferencia entre 5 y 2 es eso. Y por último voy con el literal C. O sea, no voy a escribir todo lo del punto A. Ya sé que en el voy a poner de A hasta D. Aquí pude haber comparado C con D, o B con D, o A con D. Yo lo voy a hacer con el punto A. En el punto A ya sabemos que solo hay energía potencial gravitatoria. No voy a poner las otras porque ya lo hice 2 veces. En el punto D veamos qué es lo que hay.
diría masa por gravedad por altura D, más 1/2 de K por la deformación al cuadrado, más la energía cinética. Pero en el punto D, el objeto se detuvo, dijimos. Comprimió el resorte, fue reduciendo su velocidad hasta que se detuvo y comprimió al resorte en su totalidad. Así que la velocidad final es 0. O sea que en el punto D hay energía potencial gravitatoria porque hay una altura y además hay energía potencial elástica porque hay un resorte comprimido. Voy de nuevo a despejar. Voy a pasar a restar masa, gravedad, altura en D. Y en el lado derecho quedaría 1/2 de K por la deformación al cuadrado. De nuevo este 2, bueno, voy a sacar factor común otra vez, mg HA menos HD. El 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Y la constante que está multiplicando la voy a pasar a dividir. Y esta sería entonces la deformación del resorte al cuadrado. Hoy no se elimina nada. Voy a sacar la raíz cuadrada de todo eso. Así que igual lo hace conmigo en su calculadora. Sería 2. No voy a poner los números. Las unidades, la masa era de 200 gramos. Debe estar en el sistema internacional. Así que 200 entre 1000 es 0.2 kilogramos. Ya vamos a analizar las unidades. 0.2 kilogramos. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. HA menos HD. Este es D. HA es 5 y HD no lo puse, ¿verdad? Pero lo voy a poner. Siguen siendo 2 metros. Está a la misma altura del punto C. Sería entonces 5 menos 2. Y todo dividido entre la constante que le dije que era 10.000 newton sobre metros. Así que al hacer eso en la calculadora tendríamos 2 por 0.2 por 9.8 por 3 entre 10.000. La raíz cuadrada de eso sería 0.0343. Vamos a ver qué unidades nos dio eso. Este 0.2 era kilogramo. Este 9.8 era metros sobre segundos al cuadrado. Esta era alturas, eran metros. Y abajo eran 10.000 newton sobre metro. Mire, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado es newton, se debe eliminar con el newton de abajo. Y producto de extremos, metro por metro, esto nos da metros cuadrados. Por lo tanto, estos serían metros. Y si lo quiero dar en centímetros, diría que la compresión que va a tener este resorte sería multiplicado por 100, 3.43 centímetros. Mire. Y esa sería entonces la deformación de este resorte. Y ahí está. Aquí usted le puede poner pausa al video y puede copiar la imagen, que es necesario que la vaya copiando para que vaya entendiendo. Si tiene todavía alguna duda, y en la siguiente clase pues me va a preguntar. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina.
En el siguiente y último caso que vamos a hacer de estos, ahora tenemos un bloque de 200 gramos que comprime 5 centímetros a un resorte de 8000 newton por metro. Aquí está, el objeto comprimió el resorte y lo vamos a soltar. Cuando lo soltemos, el objeto primero va a ser empujado por el resorte, pero hay un momento en que el resorte lo va a abandonar y él ya va a ir solito acá con una velocidad debido al impulso que le dio el resorte. Queremos saber cuál es esta velocidad. Vamos a identificar dos puntos. El primer punto cuando el resorte está comprimido totalmente. El otro punto cuando ya va en la superficie horizontal y abandonó al resorte. Y el punto C cuando alcanza su altura máxima. Esta de acá. ¿Qué características hay? Bueno, cuando yo empujo el resorte y lo suelto, su velocidad es cero, justamente en el punto A. Así que veamos el análisis. En el primer literal voy a comparar A con B, voy a poner las mismas energías, la potencial, la elástica y la cinética. Y luego en el punto B lo mismo, la potencial, la elástica y la cinética. Voy a poner la referencia aquí en la parte de abajo. Voy a decir que esta es la referencia y por lo tanto la altura de A es igual a la altura de B y es cero. Y la única que tendría altura sería C, pero no la conozco. De hecho, esa es una pregunta, ¿qué altura va a alcanzar con ese impulso que le dio el resorte? Entonces queda como incógnita. Inicialmente entonces la velocidad es cero. También no hay altura. La altura es cero, dijimos, del punto A y del punto B. Toda la energía inicial es elástica, miren. Claro, es la que el resorte le está imprimiendo. Y en el punto B, el objeto ya dejó de estar en contacto con el resorte, así que el resorte ya no tiene nada que ver. No hay altura tampoco. Toda la energía en ese punto es cinética. Despejo de ahí la velocidad, mire qué fácil. El 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar al otro lado, así que se van a eliminar. La masa que está dividiendo está multiplicando, perdón, va a pasar a dividir. Y esa sería la velocidad en B al cuadrado. Así que la velocidad en el punto B sería la raíz cuadrada de la constante que ya está, son 8000 newton sobre metros por la deformación del resorte en el sistema internacional. La deformación sería de 0.05 metros y la masa es de 250 entre 1000, 0.25. O sea que aquí sería 0.05 metros al cuadrado y la masa 0.25 kilogramos. Veamos cuánto daría eso y luego vemos las unidades. 8000 por 0.05 al cuadrado, no olvide elevar al cuadrado, entre 0.25 raíz cuadrada de eso. Uy. A mí eso me da 8.94 metros sobre segundos.
Ya lo vamos a revisar. 0.05 al cuadrado por 8000 entre 0.25. Eso da 80. La raíz cuadrada de 80 es 8.94. Ahí está. Esa sería entonces la velocidad en ese punto. Vamos a lo que nos piden después. La altura máxima que alcanzará, es decir, las condiciones en el punto C. Y en el punto A ya había analizado, así que solo lo voy a copiar. Toda la energía es potencial elástica, 1/2 de K por la deformación al cuadrado. La potencial y la cinética son 0. Y en el punto C, veamos cuáles se eliminarían. Masa gravedad por altura C, 1/2 de K por la deformación en C al cuadrado, y 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Tenemos varias cosas. Primero, en el punto C, el resorte A no está actuando, X vale 0. Y también en ese momento, cuando alcanza su altura máxima, es porque se detuvo, ya no va a subir más. Así que su velocidad también es 0. Toda la energía se convirtió en gravitatoria. Así que 1/2 de K por la deformación al cuadrado, dividido entre la masa por la gravedad, es la altura del punto C. Así que la altura del punto C sería 1/2 de 8000. Aquí si me caben las unidades, las voy a poner. Por la deformación al cuadrado, que es 5 centímetros en metros, 0.05. La masa abajo, 0.25 kilogramos. Y la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Note de nuevo que kilogramo metro sobre segundo cuadrado es newton. Se debe eliminar con el newton de arriba. Y aquí va a quedar metro cuadrado y abajo metros. Así que se va a eliminar 1 metro de arriba con 1 de abajo. Y la respuesta van a quedar en metros. Veamos cuánto va a subir ese volado. Mire, 0.5 o 1/2 por 8000 por 0.05 al cuadrado entre 0.25 por 9.8. Eso me daría 4.08 metros. Y eso sería entonces lo que sube este ejercicio, este objeto. 4000 por 0.05 al cuadrado entre 0.25 por 9.8. Sí da eso, 4.08. Miren, y ahí está. Así que esta es la primera parte de la clase. La segunda parte la presento a continuación. Así que primero mira este video. Aquí le pone pausa, copia y ya. Muy bien. Seguimos con el siguiente video.